Buenas tardes. Presentar a Manuel Atienza supone siempre un gran privilegio, pues él es un gran amigo de la Escuela Judicial, pero siendo sinceros también representa un desafío no menor, pues hablamos de uno de los filósofos del derecho más importantes en la actualidad, cuya obra ha marcado y seguirá marcando seguramente a generaciones. ¿Quién es Manuel Atienza? Bueno, él es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, ha sido vicepresidente de la Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social, director de la revista Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, autor de una extensa obra que cuenta con cientos de artículos y una veintena de libros sobre teoría y filosofía del derecho que han sido traducidos a varios idiomas. Entre ellos destacan Las razones del derecho, Tras la justicia, El sentido del derecho, El derecho como argumentación, Curso de argumentación jurídica y muy recientemente un libro cuyo título es muy sugerente, Podemos hacer más, otra forma de pensar el derecho. Pero quizá más importante sea preguntarnos, ¿cuál es la teoría del derecho que Manuel Atienza nos hereda? Pienso que esta pregunta es relevante porque en la conferencia de hoy nos compartirá algunas de sus convicciones al respecto. Para Atienza, y esto merece la pena enfatizarlo, el derecho no es una simple realidad ya dada, es decir, un sistema de normas producto de una autoridad, de la autoridad del Estado. Por cierto, este último es el elemento voluntarista del derecho que recalca toda la tradición del positivismo jurídico. Para Atienza y otros autores que han decidido dejar atrás el positivismo y su tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, aquel es visto en términos de una práctica social que incorpora un elemento normativo en forma de lo que Alexis ha llamado una pretensión de corrección. Lo anterior significa, dicho en términos más llanos, que el derecho posee en forma necesaria un elemento valorativo, una dimensión valorativa que va más allá de lo que Hart identifica con el contenido mínimo del derecho natural. Ese elemento valorativo del derecho que los autores pospositivistas como Atienza están dispuestos a aceptar, supone al final el rechazo de la doctrina iuspositivista y la superación del enfoque que ve en el derecho nada más que un instrumento al servicio de ciertos fines. Dice Atienza, y cito, el derecho es una práctica social que no puede entenderse separada de objetivos y de valores morales. Fin de la cita. El derecho, pensando en el que rige en los estados constitucionales contemporáneos, el que Atienza llama el mejor de los mundos jurídicos existentes o que hayan existido, al incorporar y hacer suyo ese componente moral, esa pretensión de corrección, se transforma en algo en sí mismo valioso. Y bien, lo importante es lo siguiente, si se acepta que una parte esencial e indisponible del derecho es ese conjunto de contenidos valorativos, entonces quien desee comprender la naturaleza del derecho habrá que asumir una actitud no escéptica en cuestiones morales. Tendría que asumir cierto objetivismo que le lleve a considerar, por ejemplo, entre otras cosas, que los derechos humanos incorporados a la Constitución no son simples convenciones, sino que tienen su asidero en la moral crítica y universal, racionalmente justificada. Precisamente, una parte del título de la conferencia de hoy es Objetivismo, Moral y Derecho, donde esperamos que Manolo sea mucho más claro de lo que puedo ser en este tema tan importante y delicado. Pero, ¿qué decir de la globalización, que es la otra parte del título de la conferencia? Y sobre todo, ¿cuáles son las implicaciones de este fenómeno para el tema del objetivismo moral? Bueno, pues de eso nos va a hablar el día de hoy nuestro invitado,
y sin mayor preámbulo, yo les dejo a Manuel Atienza. Muchas gracias. Muchas gracias a la Escuela Judicial, al Poder Judicial del Estado de México y a la editorial Tirant-Lo Blanc, que organizan este segundo congreso. Y muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir. No digo a todos y todas, porque creo que en castellano todos quiere decir también todas. Y que me disculpe quizás alguna feminista que piense que el hablar de manera políticamente correcto es algo obligado en estos tiempos, ¿no? Bueno, el tema que yo voy a exponer, como muy bien lo ha indicado mi amigo Ramón Ortega, es vincular dos elementos o tres elementos: el derecho, el objetivismo moral y la globalización. Es un tema, realmente creo que es un tema complejo y al mismo tiempo me parece que está en la base, como también él ha dicho, de lo que debería ser nuestra comprensión del derecho. Resumiendo y simplificando un poco las cosas, a mí me parece que se podría decir que en las últimas décadas la cultura jurídica, entendiendo por cultura jurídica la cultura jurídica interna, o sea, cómo piensan el derecho los profesionales del derecho, pero también, que es muy importante, la cultura jurídica externa, como los legos del derecho, desde fuera se ve el derecho, me parece que ha sufrido grandes transformaciones y que esa transformación es, por así decirlo, ambivalente. Hay un aspecto indudablemente positivo y hay otro que no sea positivo, sino que directamente es negativo, sumamente negativo. El positivo es lo que llamamos la constitucionalización del derecho, que básicamente quiere decir que los derechos humanos, los derechos fundamentales, forman parte de nuestra concepción del derecho y forman parte de lo que es el criterio de validez de una norma jurídica. Esto lleva consigo, como saben, constituciones más o menos rígidas, tribunales constitucionales encargados, entre otras cosas, de controlar la validez de las normas, si están o no conformes con la Constitución, que quiere decir básicamente con las declaraciones de derechos ahí contenidas. Como digo, este es sin duda un fenómeno positivo que ha hecho que haya cambiado nuestra manera de entender el derecho por parte de los de dentro y de los de fuera. Fíjense, el fenómeno que yo creo que es bastante curioso, de que por así decirlo, diríamos en términos teológicos, la fe en el derecho ha aumentado muchísimo en las últimas décadas. La gente de izquierda normalmente pues era agnóstica respecto del derecho, pensaba que como mucho era un epifenómeno, etcétera, etcétera, y sin embargo hoy se ponen muchas esperanzas en el derecho. Consecuencia también del constitucionalismo, pues el poder de los jueces, como todos sabemos, ha aumentado mucho y nosotros vemos, cuando digo nosotros, es quienes no formamos parte del Poder Judicial, vemos en los jueces los garantes precisamente de los derechos fundamentales de las personas. Ese entonces es el aspecto positivo, que naturalmente en términos generales tiene un carácter positivo y en términos abstractos, pero eso no quiere decir que el Poder Judicial o los diversos poderes judiciales de nuestros países pues siempre sean capaces de tomar las decisiones conforme a este modelo de protección de los derechos humanos que sería de desear. Pero yo diría que el constitucionalismo contemporáneo al menos ha hecho posible que esto pueda convertirse en algo así como un ideal regulativo. Exigimos a los jueces que efectivamente sean capaces de encontrar soluciones justas, porque de alguna manera consideramos que si entienden bien lo que es el derecho y lo que es la Constitución, son capaces de encontrar esa respuesta justa, si no siempre, al menos casi siempre. Pero junto con ese fenómeno positivo hay también un fenómeno
antes de sumamente negativo, que es lo que llamamos el fenómeno de la globalización, que naturalmente tiene también un aspecto jurídico muy importante, y no solo porque la globalización haya tenido efectos en el derecho, sino porque el derecho en muy buena medida ha sido también un motor de la globalización. Si no fuera por la existencia de esa lex mercatoria, por la existencia de bufetes de abogados que efectivamente la elaboran y por una serie de técnicas jurídicas que se están utilizando todos los días, pues naturalmente no existiría, ¿verdad?, este fenómeno. La globalización ha tenido un efecto negativo, muy negativo. Ha aumentado enormemente las desigualdades entre la gente, las desigualdades entre los países y, en definitiva, la injusticia. Esto es algo que a veces puede parecer difícil y como provocativo de decir, porque va en contra de uno de los grandes mitos de la modernidad, que es el mito del progreso. Entonces estamos convencidos de que nuestro mundo es progresivo y que, por lo tanto, como es progresivo, nuestra situación actual tiene que ser mejor de la que fue hace, por ejemplo, algunas décadas. No es así. En muchos aspectos, como les digo, la globalización ha dado resultados sumamente injustos. Y fíjense que en torno al derecho diríamos que lo que ocurre es que estos valores del constitucionalismo solamente cuando operan en el plano interno de los Estados, pero no operan en el plano de la globalización. No existen las instituciones correspondientes a las instituciones estatales encargadas precisamente de la salvaguarda y la protección de los derechos fundamentales. De tal manera que uno de los grandes juristas de nuestra época, Luigi Ferrajoli, ha podido decir con razón que el problema de la globalización es el gran déficit jurídico que supone. O sea que el juicio negativo respecto a lo que está ocurriendo con la globalización, podríamos decirlo en términos jurídicos, que consiste en que las instituciones del constitucionalismo no han llegado al mundo global, al mundo supraestatal. Si ahora entonces trato de conectar estos dos aspectos con el problema del objetivismo moral. El objetivismo moral creo que es la base para entender el derecho y para tratar de dar sentido a lo que tendrían que hacer los juristas que operan bien en el ámbito del Estado, bien en el ámbito de la globalización o bien en ámbitos intermedios, donde haya una cierta mezcla, ¿verdad?, de estos elementos. Pero hay algo realmente extraño a propósito del objetivismo moral. Bueno, por aclararnos, naturalmente, el objetivismo moral es lo contrario del relativismo moral. O sea que quien es objetivista moral es alguien que piensa que hay criterios objetivos sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, sobre lo que es correcto e incorrecto, moral e inmoral. Y los relativistas, en muy diversas versiones, pues lo que vienen es a negar esto. Las opiniones, los juicios morales son sencillamente juicios relativos. Depende de un determinado grupo social, depende del sujeto que emite estas opiniones, etc. Y lo que yo les decía, me parece que hay algo verdaderamente extraño en torno al objetivismo moral, que consiste en lo siguiente. Si en un público de juristas y de filósofos del derecho, como puede ser yo me declaro, y lo hago, objetivista moral, entonces diría que de manera inmediata me gano las simpatías intelectuales de los que solemos llamar iusnaturalistas, partidarios del derecho natural. Podrían pensar, este señor coincide con nosotros en aspectos que consideramos esenciales. Y por el contrario, pasarían a verme con una cierta animadversión, siempre en el plano intelectual, pues las otras dos grandes concepciones del derecho de nuestros tiempos, que es el positivismo jurídico y la teoría crítica del derecho. O
sea que declararse objetivista significa esto, ¿verdad? Pero sin embargo, si en lugar de hablar en abstracto, si uno es objetivista o si es relativista, hablásemos sobre problemas de ética sustantiva, por ejemplo, tratásemos de discutir si debemos considerar como un derecho fundamental básico el derecho a disponer de una renta básica, si el aborto durante los 3 primeros meses del embarazo, por lo menos, debe ser una conducta lícita, no castigada penalmente, si se debe reconocer el derecho a morir a la gente que en determinadas condiciones de graves padecimientos, etc. La eutanasia. Y el conjunto de las cuestiones éticas que más nos dividen, yo me mostraría partidario de la renta básica, del aborto, de la eutanasia, con lo cual cambiarían las tornas. Y entonces los naturalistas pues, se sentirían más bien en las antípodas de lo que yo estoy defendiendo, y seguramente mis opiniones coinciden con la de, o la mayoría, o muchísimos de los positivistas jurídicos y de los partidarios de esa teoría crítica del derecho. Entonces, la cuestión que yo me planteo sería, ¿qué ocurre con el objetivismo moral? ¿Cómo puede ser esto así? Yo creo que lo que ocurre es que existe una gran confusión al respecto, y que si se aclaran un poco las cosas, entonces probablemente llevaríamos las aguas a su cauce y cada cual se ubicaría donde razonablemente diríamos tendría que estar y con quiénes tendrían que estar. O sea que lo que quiero decir es que los positivistas y los llamados teóricos críticos del derecho están equivocados. Y probablemente su error consiste en que, como tradicionalmente el objetivismo moral se vio como uno de las señas de identidad del derecho natural, y ellos no eran naturalistas, sino enemigos del derecho natural, pensaron que también tenían que ser relativistas morales, o sea, no objetivistas morales. Y esto da lugar, como digo, a mucha confusión y mucha ambivalencia. Les voy a poner 2 ejemplos de 2 juristas, yo creo, muy importantes que últimamente han escrito a propósito de la globalización. Y luego lo conecto con esta cuestión del objetivismo moral. Una es la obra de Juan Ramón Capella, que es un filósofo del derecho español, diríamos, ubicado en el contexto de ese llamado pensamiento crítico, que tiene una opinión muy negativa sobre cómo ha evolucionado nuestro mundo global en las últimas décadas, y él habla de la gran transformación que está teniendo lugar aproximadamente de los años 70-80, que consiste, según él, en un gran cambio desde el punto de vista tecnológico, la aparición de nuevos materiales, sobre todo la aparición de la informática y los grandes cambios organizativos que ha llevado consigo, por un lado, y junto con eso también grandes cambios de tipo jurídico y de tipo político. La desregulación, la privatización de lo público serían probablemente los 2 principales elementos. Y lo que le lleva a él a concluir lo siguiente, les leo. Lo que tendríamos hoy es un mundo profundamente injusto, un norte rico, armado y muy minoritario poblacionalmente frente a un sur de hambre, carencia de medios y que incluye a la inmensa mayoría de la población mundial. Un industrialismo ecológicamente destructivo, tecnologías que aminoran el tiempo de trabajo necesario para la producción y economías que precisan considerar ese tiempo de trabajo como una mercancía. Instituciones públicas crecientemente subordinadas a las instituciones privadas. Y luego él dice, un mundo, la humanidad que se encuentra en una encrucijada particularmente trágica. Según él, por un lado, tendríamos la opción de caminar en el sentido de profundizar todo lo que hasta ahora ha significado la globalización, que quiere decir ir directos al abismo, o bien rectificar, por así decirlo, este curso de cosas
y tratar de llevar a cabo una democratización social, dice, real, intensiva y extensiva, y guiarse por quienes se oponen a los designios neoliberales de la globalización y buscan la creación de un mundo alternativo posible. Entonces, este discurso que uno diría, y es un discurso moral, está haciendo una crítica a fondo de la situación presente del mundo y una propuesta de cómo deberíamos tratar de cambiar las cosas para evitar esa encrucijada o uno de los caminos de la encrucijada. Pero curiosamente, una vez establecido eso y después de haber hablado de la normatividad social alternativa a la existente, Capella dice, pero esto es incompatible con el objetivismo moral. Por un lado, porque el fundamento de ese mundo alternativo, dice, no sería ni la naturaleza ni la razón, sino simplemente la convención. O sea que una de las claves para entender esto del relativismo moral. No hay criterios objetivos, lo único que hay son acuerdos, convenciones más o menos amplios. Por lo tanto, diríamos no objetivismo moral. Y por otro lado, dice él, porque operar con el derecho implica siempre introducir elementos de naturaleza moral y política. Pero estos elementos, o sea, los elementos morales y políticas para Capella, tienen un carácter decisional. O sea, su manejo no estaría guiado por criterios de corrección. Y esto es lo que a mí me parece profundamente equivocado. La verdad es que yo soy al menos casi tan pesimista como Capella, pero me parece que se equivoca cuando él concluye con esas afirmaciones de convencionalismo y por lo tanto de no objetivismo moral. A mí eso me parece que realmente es absurdo en cierto modo. Si pensamos que el fundamento de lo que proponemos del mundo alternativo que Capella y otros proponen es sencillamente la convención, inmediatamente uno podría preguntarse, ¿y por qué la convención va a permitir fundamentar el cambio que uno quiere? Yo alguna vez le he hecho la pregunta a Capella, ¿y qué pasaría si tu proyecto resulta derrotado? No gana, no consigue un consenso convencional, sino que lo que termina ganando es el neoliberalismo. ¿Habría que decir entonces que estaba equivocado, que carecía de fundamentos? Quienes, imaginemos, el conjunto de las ONGs, que de alguna forma, digamos, trabajan para los mismos objetivos que aquí señala Capella. Me parece que esto sencillamente no se sigue. Claro, él dice, la ética es algo que necesariamente nuestros juicios éticos, nuestros juicios morales, que tenemos que estar constantemente dispuestos a revisarlos. Y por eso no podemos ser objetivistas en materia de ética. Pero yo le diría, ¿y por qué? ¿Acaso no es la misma nuestra actitud en relación con la ciencia? Todos los juicios científicos, las explicaciones, las leyes científicas, están los científicos dispuestos a revisarlas. Se aparecen nuevos experimentos, teorías, etcétera, etcétera. Pero eso no lleva a los científicos a prescindir del concepto de verdad, porque si no, diríamos, sencillamente no tendríamos ciencia. La ciencia es una empresa objetiva y se supone que la ciencia consigue el conocimiento objetivo del mundo natural, del mundo social, o si se quiere, del mundo ideal de las matemáticas y de la lógica. ¿Por qué esa idea distinta cuando se trata de la moral? Me parece que aquí lo que tenemos es más bien un prejuicio. Yo creo que probablemente en el caso de Capella esto tenga que ver con la actitud también muy, muy escéptica que, por ejemplo, Marx y los marxistas hasta durante mucho tiempo tuvieron a propósito de la ética y a propósito, por ejemplo, de los derechos humanos. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes errores, diríamos, de la concepción progresista, de la concepción de izquierdas. Si nos vamos a otro ejemplo, el de Ferrajoli. Antes hacía yo referencia, Ferrajoli sin duda es uno de los grandes juristas del momento,
En su último libro, que se titula El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, él defiende esto que llama el constitucionalismo garantista, que según él es el modelo que debería inspirarnos a los juristas y que debería inspirar la marcha del mundo, y que lo resume, lo sintetiza en 4 principios. Uno lo llama el principio de legalidad, sometimiento de todos los poderes a las normas legales y también constitucionales. El principio de plenitud deóntica, que quiere decir que los legisladores tendrían que desarrollar también los derechos fundamentales que muchas veces están en un nivel únicamente incoativo. Los legisladores deberían desarrollar esto. El principio de jurisdiccionalidad, según el cual deberían existir jueces que naturalmente apliquen esas normas cuando se vulneran. Y el principio de accionabilidad, que exige que la jurisdicción pueda ser activada por los titulares de los derechos e intereses lesionados. Y entonces, a partir de aquí, la conclusión de Ferrajoli es que tal y como se ha desarrollado el mundo de la globalidad en los últimos tiempos, lo que está ocurriendo es que el mercado se está sobreponiendo no solamente al Estado, sino en general a lo político, y que por lo tanto estos 4 principios no solamente nos están imponiendo, sino que por el contrario están perdiendo terreno en favor de las fuerzas del mercado y con todo lo que esto supone de falta de democratización y de aumento de las desigualdades, etc. De tal manera que él dice que, de manera parecida a la de Capella, que el paradigma constitucionalista que él defiende debería llevarnos a ampliar los valores del constitucionalismo en sentido intencional y extensional. Intencional, hacerlo más efectivo, la salvaguarda de estos valores, y extensional, de manera que no se refiera únicamente al derecho estatal, sino también al mundo de la globalidad. Como decía en una frase que a mí me parece que es muy acertada, lo que está mal, el gran déficit de la globalización es la falta de derecho, y dicho de manera más estricta, la falta de derecho público, porque naturalmente la globalización, el vehículo de la globalización también es el derecho, pero es el derecho privado, no el derecho público. Y claro, el derecho público es el que introduce los elementos de democratización y de control de los poderes. Pero de nuevo, también en el caso de Ferrajoli, su conclusión es que para llevar a cabo ese proyecto político, con el que yo estoy completamente de acuerdo, uno no puede ser un objetivista moral, sino tendría que ser, se llama a sí mismo un no cognoscitivista, que es una palabra, diríamos, un tanto extraña, pero fácil de entender. Lo que quiere decir que a propósito de la moral no hay propiamente conocimiento. Lo que hay es exteriorización de puntos de vista personales de cada uno, o dicho de manera, si se quiere, todavía más precisa. Para Ferrajoli, para muchos de estos relativistas, se puede discutir racionalmente a propósito de los problemas morales, pero hasta un cierto punto. Cuando llegamos a lo que serían los valores últimos, ahí no. Ahí sería sencillamente una cuestión de elección. Y me parece que las críticas que se le pueden dirigir a Ferrajoli pues son fundamentalmente las mismas que se le podrían dirigir a Capella. O sea que el proyecto de Ferrajoli, si se para uno un momento a pensar en él, es bien extraño, porque es todo un gran proyecto dedicado a la defensa de los derechos fundamentales que resulta que en último término no se pueden fundamentar. Los derechos fundamentales que no se pueden fundamentar tiene todo el aire, ¿verdad?, de una paradoja. Pero él trata de salir de la paradoja de una manera muy parecida a como lo hacía Capella. Y él viene a decir, lo que hay es sencillamente convención. Y la convención nuestra es lo que él llama el pacto constitucional. En algún momento, digamos, hemos establecido un pacto. En el pacto constitucional hemos fijado los derechos fundamentales que están incluso por encima de las opiniones de la mayoría, de la democracia. Esta es una de las
grandes antítesis y de las grandes discusiones contemporáneas. Porque, claro, fíjense, la idea de que existen tribunales constitucionales quiere decir que en algunos casos ese tribunal, que naturalmente no es un órgano parlamentario, no representa, por lo menos de manera directa, la opinión de la mayoría, puede ponerse y puede anular decisiones de la mayoría. Una aplicación de esto, hace poco leía yo en una revista colombiana, como sabes, en Colombia ahora están a punto de firmar un acuerdo de paz. Entonces le hacían una entrevista a Ferrajoli y le preguntaban que qué pensaba él sobre la contraposición entre justicia y paz, que para muchos colombianos es el gran problema, el gran dilema que significa ese acuerdo de paz. Entonces, ¿hasta qué punto uno debería estar dispuesto a hacer algunas cesiones y a aceptar cierto grado de no punición, de establecer penas, diríamos, muy ligeras para lograr la paz? Y la contestación de Ferrajoli era radical. Es decir, consistía en decir, sencillamente, no hay contradicción entre justicia y paz. ¿Por qué? Porque la paz es requisito necesario para que pueda haber justicia. Ya está. Bueno, ya está. Primero, si ya está, es porque el que enuncia esto tendrá alguna concepción implícitamente sobre la justicia y alguna concepción objetivista y que seguramente no podrá basarse en la convención. Porque, de nuevo, si lo basáramos únicamente en la convención, podríamos decir, ¿y qué pasaría si cambiara la convención? ¿Y si los colombianos se pusieran de acuerdo en otra cosa? ¿Y si cambiaran la Constitución? Etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que esa es una situación verdaderamente extraña, ¿verdad? Y muy paradójica. Esta especie de conexión que solemos hacer entre objetivismo moral, concepciones conservadoras, relativismo, puntos de vista progresistas, de izquierdas o algo así. Yo creo que ese es un gran error teórico y me parece que también un gran error retórico. Y como decía, ¿a qué se debe? Bueno, se debe probablemente a prejuicios de tipo académico. Porque claro, si en lugar de con académicos discutiéramos con gente del común y le preguntáramos sobre estas cuestiones, si ellos creen que existen o no criterios objetivos, fíjense en lo que yo creo que pasaría. Seguramente al comienzo, por lo menos quienes se consideran a sí mismos como personas progresistas, dirían que no, que son relativistas. Y si se les preguntara, por ejemplo, a propósito del derecho, dirían, no, ¿cómo va a haber? Porque la traducción del relativismo u objetivismo moral, ¿verdad?, al terreno del derecho quiere decir si hay o no una respuesta correcta para cada caso que se plantee. Entonces, seguramente estas personas dirían en principio, no, ¿cómo va a haberlas? Si estamos acostumbrados a ver muchísimas veces que un caso, un juez de instancia lo resuelve de una determinada manera y luego hay un recurso y cambia el criterio y vuelve otra vez a cambiar. Imaginemos cuando llega a la Corte Suprema, que a su vez ni siquiera se ponen de acuerdo todos los ministros, sino que a veces, diríamos, se dividen. Y luego todavía esa cuestión pasa a ser discutida por parte de los académicos. Y dentro de los académicos, a su vez, unos opinan de una manera y otros opinan de otra. Y entonces uno diría, bueno, naturalmente, esto es cierto, es un hecho, que existen discrepancias sobre cuestiones morales y sobre cuestiones jurídicas. Pero del hecho de que existan discrepancias, no se puede pasar a la tesis, a la afirmación de que no existen respuestas correctas. ¿Me explico? Imaginemos que nos cambiáramos ahora del terreno del derecho y de la moral al terreno de la ciencia. Es como si uno dijera, como existen opiniones distintas, yo qué sé, sobre el Big Bang o sobre el origen de una determinada enfermedad o cosas por el estilo, entonces no hay criterios correctos.
No hay manera de saber, no hay alguna respuesta a cuál es el origen del universo o verdaderamente qué es lo que ha producido una determinada epidemia o cosas por el estilo. E inmediatamente diríamos, no, son cosas distintas. Lo que ocurre es que muchas veces podemos estar en una situación de incerteza, de perplejidad, por ejemplo, no sabemos, nos encontramos con argumentos contradictorios entre sí, etcétera, pero no por ello pensamos que no haya criterios de corrección. Yo creo que esta, que sin duda es una falacia, es la falacia que cometen muchos académicos y que quizás al principio cometa una persona de estas que yo decía del común, que constata eso. Pero cuando se les explica bien las cosas, y creo que la explicación tampoco es excesivamente complicada, y se le dice, bueno, una cosa es el relativismo como tesis descriptiva. ¿Qué esto quiere decir? El constatar que a propósito de algunas cuestiones discrepamos, la gente discrepa. Eso es una cosa. Esto es un hecho, por otro lado, sencillamente trivial. Naturalmente tenemos opiniones distintas sobre diversas cuestiones. Otra es el relativismo que verdaderamente importa, lo que se suele llamar el relativismo normativo o el relativismo teórico. O sea, la idea que puesto que discrepamos, entonces no hay de saber cuál es la respuesta correcta, o que las dos o las tres que se confrontan en un caso son igualmente correctas. Me parece que esto sencillamente no se sigue. Creo que es una equivocación. ¿Por qué todo esto es muy importante? El ser o no ser objetivista. Pues es muy importante porque si uno, por ejemplo, no fuera objetivista moral y a su vez fuese un juez, resultaría que él no podría propiamente justificar, motivar sus decisiones. Fíjense lo que esto quiere decir, ¿no? Una motivación por parte de un juez es un razonamiento de tipo justificativo. Se dan las razones sobre por qué se tomó una determinada decisión, para justificar la decisión. Estas razones incorporan necesariamente elementos morales. Y fíjense por qué las incorporan. Porque para fundamentar la decisión uno necesita utilizar una premisa moral, una premisa normativa, al menos una premisa normativa. Se apoya en alguna norma o en más de una norma de un determinado sistema, del sistema mexicano. Y claro, uno podría decir, ¿y por qué, juez, utilizas como premisa esa norma del derecho mexicano? Y él diría, porque es derecho válido, es conforme con la Constitución. Muy bien, pero a su vez uno le repreguntaría, le diría, ¿y por qué consideras que tú debes seguir la Constitución? Y entonces necesariamente sus razones últimas tienen que ser razones morales. O sea que en cualquier tipo de motivación judicial hay, aunque sea solamente implícitamente, una premisa moral, que es la aceptación por razones morales de esas normas que utiliza en su razonamiento. Si resultara que este juez fuese puramente un relativista, entonces no podría justificarnos nuestras decisiones. Fíjense que es algo así como que el juez dictase una resolución y dijera, fulano de tal, debes cumplir pena de tantos años, o este bien en litigio pasa a ser propiedad de Zutano y no de Mengano, que también litigaba sobre ello. Y la razón fuera, así me lo parece a mí, pero no estoy seguro, porque como soy relativista, veo que hay otras opiniones al respecto y a lo mejor estoy equivocado. Hay una contradicción pragmática, es decir, esto no puede ser. Entonces, por eso digo que aunque pueda parecer, y lo es, una discusión abstracta, esta a propósito de la objetividad moral, sin embargo, forma parte de todas y cada una de las sentencias, de las motivaciones que efectúa un juez. Bueno, yo creo que ese problema, considerado en general, que es lo que he hecho hasta ahora, se puede a su vez
dividir en 5 cuestiones, que serían las siguientes, es la que trataré ahora muy rápidamente de aclarar. Una es si es lo mismo objetivismo moral y realismo moral. Les explico. Cuando uno habla de realismo moral, significa que existen realidades morales en el mundo, que hay hechos morales, como existen también hechos físicos. Y entonces que un enunciado moral es verdadero porque sencillamente es conforme con el mundo moral, con tal y como es el mundo moral. Para que se me entienda, el caso más claro de realismo moral es el derecho natural. O sea, si existe algo así como la naturaleza, pues entonces nuestros enunciados morales serán verdaderos o falsos. Son verdaderos si son conformes a la naturaleza y son falsos si no son conformes con la naturaleza. Cuando discutimos, por ejemplo, a propósito de los matrimonios entre personas del mismo sexo, pues algunos, los partidarios del derecho natural, por ejemplo, los obispos, la Iglesia Católica, suele decir que esa institución es contraria a la naturaleza, porque la naturaleza, o sea, el mundo moral en ese aspecto consiste en que las uniones tienen que ser heterosexuales. Y entonces por eso dice, defender esa institución sería ir en contra de la realidad de las cosas, de la naturaleza, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el realismo moral. Y entonces por eso yo les decía, la pregunta, ¿es lo mismo objetivismo moral y realismo moral? Bueno, no es lo mismo. Uno puede ser objetivista sin ser realista moral. Porque fíjense, en realidad hay alguna manera, yo diría, razonable de ser realista moral. No es un disparate, se podría entender. De alguna forma no vamos a entrar aquí en ella. No es, por cierto, la forma sugerida por el derecho natural, pero habría alguna. Pero eso tiene claramente dificultades. Pensar que hay un mundo moral, además de nuestro mundo natural y de nuestro mundo social, resulta por lo menos, diríamos, extraño. ¿Dónde estarían esos hechos morales? ¿Cómo conocerlos? Etcétera, etcétera. Y entonces yo diría, bueno, podemos aceptar que no hay, que el realismo moral, digamos, no es una postura aceptable. Pero con eso no se destruye la tesis del objetivismo moral. Nuestros juicios morales pueden ser objetivos, aunque no sean en sentido estricto verdaderos o falsos. Yo creo que no se puede decir que, vuelvo de nuevo al ejemplo del matrimonio entre personas del mismo sexo. Creo que efectivamente no se puede decir, o por lo menos habría que introducir explicaciones, diríamos, tan extrañas y tan minuciosas, que es mejor no decir, que es verdadero o falso. Pero sí que hay criterios objetivos. ¿Cuáles serían esos criterios objetivos? Pues serían las razones mejor fundadas que se pudieran dar en favor de una posición o en favor de otra. O sea que el prejuicio que me parece existe aquí es que cuando hablamos de objetividad estamos pensando únicamente en la objetividad de la ciencia, las ciencias naturales, sociales o de las ciencias formales. Entonces hablamos en términos de verdad, falsedad material o formal. Bueno, lo correspondiente, a propósito de los problemas morales o jurídicos, no sería exactamente esa pareja de términos verdadero o falso, sino correcto e incorrecto. Pero correcto e incorrecto sigue siendo un criterio de objetividad. ¿Y por qué yo soy objetivista en ese plano? Porque me parece que sí hay la oportunidad de discutir racionalmente, de darnos razones. Y entonces las mejores razones, uno diría, ¿cuáles son? Las razones que convencen a los más. Entonces estaríamos en lo que nos decía Capella y Ferrajoli, en lo de la convención. Bueno, lo que se ha ideado no es ese tipo de convención, no son esas, no necesariamente las razones que convencen a los más.
sino diríamos las razones que tendrían que convencer a la gente si fuese completamente racional y si tuviese una información completa respecto de las cuestiones que se estén discutiendo. Ese es el criterio, diríamos, de objetividad, que no es la objetividad científica, pero no es tampoco ninguna fantasía. Y se entiende, yo creo, razonablemente bien lo que quiere decirse. Que si alguien defiende la legitimidad, la licitud, por ejemplo, de esa institución, lo que quiere decir es que cualquier persona racional, que tuviese toda la información correspondiente, que no tuviese sesgos que deformasen su pensamiento, etcétera, etcétera, tendría también que convenir en que eso es lo correcto. Así que esa sería la respuesta. Así es lo mismo objetivismo moral y realismo moral. No es lo mismo. Para ser objetivista no hace falta ser realista moral. Es una concepción que desde el punto de vista filosófico efectivamente es problemática. El segundo problema es un problema quizás un tanto de técnica filosófica, y lo digo muy rápidamente porque no merece la pena entrar en esos detalles, que es la cuestión de sobre qué se predica objetividad, si solamente respecto de las normas o también respecto de los valores. O sea, lo que quiero decir, cuando pensamos en juicios morales, podemos pensar en juicios de tipo normativo, debe ser tal cosa, fulano de tal debe hacer esto. O podemos pensar en juicios de carácter axiológico, valorativo, cuando decimos esto es bueno. Es buena una situación en donde no haya grandes desigualdades entre la gente. Es buena una situación en donde todos puedan ver satisfechas sus necesidades básicas. Es bueno un estado de cosas en donde la gente pueda expresarse libremente, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que algunos autores, y en particular uno de los que pasa por principal adalid de la defensa del objetivismo, que es Habermas piensa que hay criterios de objetividad en relación con las normas, pero no lo hay respecto de los valores. Esto puede parecer un tanto extraño y se debe a la manera, yo diría, un tanto peculiar que él tiene de entender los valores y de distinguirlos de las normas. Y básicamente él piensa que así como las normas son enunciados que tendrían la pretensión de ser válidos para todos, los valores es algo sencillamente relativo a determinadas concepciones de determinado grupo social, etcétera, etcétera. Esto tiene su importancia para los juristas. ¿Por qué? Porque esto es la explicación de que Habermas sea un crítico de la ponderación. Y como sabemos, cosa también que parece curiosa, en principio. El gran teórico de la ponderación, como sabemos, es Alexis. La teoría de Alexis se basa fundamentalmente en Habermas. Y entonces resulta que Habermas al mismo tiempo ha criticado duramente a Alexis por defender eso de la ponderación. Y ya saben lo que quiere decir, que si, por ejemplo, pues tenemos un caso en donde nos encontramos, por un lado, con el derecho a la libertad de expresión, de información, publicar fotos de Berlusconi en situaciones, diríamos, comprometidas en su villa Certosa, me parece que se llamaba, ¿verdad?, con las famosas velinas. Por un lado, la libertad, digamos, de expresión de los periodistas, y por otro lado, el honor de Berlusconi y el derecho a la privacidad. Entonces, lo que se suele decir, o lo que hacen nuestros tribunales constitucionales, es entrar en un proceso de ponderación y ver qué valor, dadas las circunstancias, pesa más. Si el valor de la privacidad, por ejemplo, o el valor de la libertad de expresión. En eso consiste la ponderación. Como Habermas es escéptico respecto de los valores, porque piensan que no tienen un alcance universal, las normas sí, pero los valores no. Entonces, él también es un crítico de la ponderación. Y lo que propone para resolver estos casos, pues es un procedimiento, lo llaman procedimiento de coherencia, que según él no consistiría en ponderar. Como digo, por eso tiene importancia la pregunta para los juristas, y la respuesta, en mi opinión, es que Habermas se equivoca y que su distinción entre los valores
resulta más bien, yo diría, incomprensible, y que si nosotros aplicamos el criterio del discurso racional a las normas, pues verdaderamente no se entiende por qué no podemos aplicarlo también a los valores cuando, una cosa que él no tiene en cuenta, yo diría, no tiene en cuenta, ¿por qué? Pues porque Habermas no es un jurista, no es un filósofo del derecho, y entonces yo diría, ve las cosas de demasiado lejos. Por eso digo, no tiene en cuenta algo que me parece que es un fenómeno fundamental, que consiste en que detrás de las normas están los valores. Entonces esa idea de una distinción nítida entre las normas y los valores es inaceptable. Pensemos en el delito de homicidio y la legítima defensa, y en cómo está regulado en nuestros códigos. La regulación normativa es fruto de juicios de valor, del peso que le estamos dando a la vida. Primero, la importancia, el considerar la vida como un valor, es lo que justifica que tengamos el delito del homicidio. Y la legítima defensa y los supuestos en donde aceptamos una legítima defensa es porque en estos casos la vida del agresor consideramos que vale menos que la vida del agredido. Por lo tanto, detrás de las normas hay valores. Y la idea de que son posibles juicios objetivos respecto de las normas, pero no respecto de los valores, en mi opinión, es una idea equivocada. Tercera cuestión. La tercera pregunta, la tercera de las grandes cuestiones, era esto de qué relación hay entre objetivismo, relativismo y tolerancia. Fíjense por qué la pregunta. Porque tanto Capella como Ferrajoli, como todos los ejemplos que pudiésemos poner, ¿verdad?, de autores relativistas, escépticos en materia moral, y que han escrito contra el objetivismo, todos hacen la misma crítica. Ser objetivista quiere decir ser intolerante. ¿Y por qué ser intolerante? Bueno, claro, si eres objetivista y eso quiere decir que piensas que hay una respuesta correcta respecto de tal problema, que lo correcto es esto y no lo otro, entonces parece que eres intolerante porque no vas a estar dispuesto a aceptar el error. Esta, ¿verdad?, es la línea de pensamiento. Grandes filósofos del derecho del siglo XX han pensado así. Uno de ellos, por ejemplo, fue Kelsen. Kelsen, al final de un librito suyo de los años 50, que se llamó What is Justice, terminaba así. Él decía, yo soy un relativista, no hay criterios racionales a propósito de la justicia, y precisamente por eso soy partidario de la tolerancia, ¿no?, y de la concepción liberal de la moral. Bueno, esto no es así, aunque pueda parecer, pero esto no es así. No hay esa conexión que suponen los críticos entre el objetivismo moral y la intolerancia, ni tampoco entre el relativismo y la tolerancia y el pluralismo. La tolerancia y el pluralismo diríamos que van por el mismo lado. No lo hay ni siquiera como cuestión de hecho. O sea, podríamos poner ejemplo, Kelsen es muy importante, yo que sé, Ross también es importante, el propio Ferrajoli, sin duda, que es un autor partidario de la tolerancia y también relativista. Así. Pero es que resulta que Mussolini, o sea, el fundador del fascismo, resulta que también era un relativista en materia moral, no era objetivista, incluso lo defendió explícitamente, ¿verdad? El relativismo, el fascismo, desde el punto de vista ético, era una doctrina relativista. Y resulta que Carl Schmitt, que como saben fue el principal jurista del nazismo, pues también fue un gran enemigo del objetivismo moral y de la idea de que se pudiese hablar de algo así como de la objetividad de los valores. Este es un argumento no muy fuerte, pero conviene tenerlo en cuenta. O sea, que esa idea como que parece que naturalmente se siguiera una cosa de la otra. No es así. Pero es que además, fíjense, en mi opinión, la única manera de defender la tolerancia y el pluralismo de manera adecuada, y diríamos, si no una tolerancia boba
sino la verdadera tolerancia consiste en ser objetivista. O sea, que yo creo que en un filósofo objetivista, justificado, uno de los principios que considera tienen un valor objetivo, que valen de manera objetiva, es precisamente la tolerancia, la obligación de no imponer a los otros aquello que puedan ser nuestras propias opiniones. Pero yo decía, pero ojo, la tolerancia que está justificada no es la tolerancia boba. ¿Qué quiero decir con la tolerancia boba? La tolerancia sin límites. El ser tolerante con todos es naturalmente absurdo y es una concepción no justificada. Uno no puede ser tolerante, imaginemos, con un racista, ni puede ni debe. O sea, que la tolerancia bien entendida se produce dentro de los límites señalados por lo que un autor ha llamado el cotovedado. Hay algunas cosas algunas acciones, algunos estados de cosas que necesariamente son de una cierta manera. Respetar la dignidad de la gente. En relación con esto no cabe tolerancia. Uno no puede decir otro, no, respeta mis opiniones o mis actos. Yo diría, si tus opiniones o tus actos van en contra de la dignidad y suponen humillar a alguien, entonces naturalmente yo no debo respetarte. No por ello soy intolerante, en el sentido no justificado de la expresión. Soy tolerante, pero quiero decir, esa es verdaderamente la tolerancia justificada. Y yo creo que si pensamos bien la cosa, el relativismo, efectivamente, no tiene nada que ver con la tolerancia. Con lo que tiene que ver es con la indiferencia moral, que es algo bien distinto. La tolerancia no es la indiferencia. Yo soy tolerante con mi hijo cuando pensaría que él debería tener tales y cuales amigos o amigas y que tendría que divertirse de tal y cual manera, y sin embargo le tolero. Me gustaría otra cosa, pero tolero que él se comporte de manera diferente. Claro, en la medida en que su diversión no consiste en ir por ahí apaleando a gente. Entonces, naturalmente, yo no podría tolerarlo. O sea, que estos son los límites. Ser tolerante sería sencillamente, en el sentido en el que hablan los relativistas, ser indiferente. Es algo así como si uno dijera, yo no sé si está bien o mal, que se os ha ocurrido por ahí apalear a los partidarios de otro equipo de fútbol o cosas por el estilo. No sé si está bien o mal. ¿De acuerdo? O sea que la respuesta a la tercera pregunta es que no hay una conexión entre relativismo y tolerancia, sino que al contrario, la única forma de ser tolerante en sentido justificado pasa por defender el objetivismo moral. La cuarta pregunta sería esta. ¿Qué criterios puede ofrecer un objetivista moral que permitan respaldar el carácter objetivo de sus juicios? ¿Qué criterios? ¿Por qué? ¿En qué puedo yo respaldar mis juicios objetivos? Bueno, normalmente las teorías objetivistas se basan en lo que antes yo me había referido, que es el discurso racional. El objetivista quiere decir que tiene a su favor la capacidad de dar razones que sean mejores razones que las razones contrarias. Esto lo llamamos el constructivismo moral. O sea que si discutiéramos cumpliendo con ciertos requisitos, que de hecho no se dan en la realidad, si cumpliéramos esas cuestiones contrafácticas, llegaríamos a un acuerdo. Es una vía procedimental. Lo que tenemos es un procedimiento para poder establecer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El procedimentalismo, sin embargo, me parece que tiene, a su vez, algunas dificultades que no son del grado como para dejar de ser procedimentalistas o constructivistas en moral, pero sí, yo creo, como para reconocer que además de criterios procedimentales hay también criterios sustantivos.
tenemos medios procedimentales, insisto, y medios sustantivos. No desarrollo la idea, pero creo que fundamentalmente es la cuestión de las necesidades básicas y la idea de la dignidad en el sentido kantiano. Hay cosas que sencillamente no dependen de nosotros, son objetivas, se nos imponen. Tenemos que considerar a los otros como fines en sí mismos, a las personas, a los seres racionales. Y esto no fruto sencillamente de que lleguemos a algún consenso, etcétera, etcétera. Es algo parecido a como pasa con los científicos respecto a la creencia de que hay un mundo externo. Si no hay un mundo externo, si no hubiese, no habría ciencia. Si no existiesen personas o si no consideramos que los demás también gozan de la misma dignidad que nosotros, no tendría sentido hablar de moral, de derecho, etcétera, etcétera. Y termino ya. La quinta pregunta es: ¿qué implicaciones tiene el objetivismo moral para la teoría del derecho y si es compatible con el positivismo jurídico? Yo creo que no es compatible con el positivismo jurídico, aunque en principio uno podría decir que sí, porque si el objetivismo se basa en distinguir entre el derecho y la moral, entonces si son cosas distintas, pues ¿qué pasa por ser objetivista o por dejar de serlo en materia moral? Bueno, pero creo que si es incompatible, que esa tesis positivista es equivocada, porque no existe esa distinción tajante que los positivistas suponen, porque hay una moralidad interna al derecho, una moralidad que opera, por ejemplo, cuando los jueces tienen que justificar una decisión. Y si uno no es objetivista, como antes decía, entonces sencillamente no puede justificarlo. Y para terminar, lo que querría decir es que este problema del objetivismo moral, como en general las cuestiones de tipo de filosofía moral y de filosofía política, para los jueces y en general para los juristas, no es sencillamente una cuestión de adorno, no es una cuestión de ser suficientemente cultos como para saber algo al respecto, sino es una cuestión que hace al oficio de jurista y en particular al oficio del juez, que sencillamente uno no puede ser un buen juez si no razona también moralmente y por lo tanto si no sabe la suficiente filosofía moral y política. No estoy nada seguro de que con mi conferencia haya aumentado su conocimiento en materia de filosofía moral y política y lo único que querría decir que al menos no hayan tenido que sufrir demasiado, porque yo sí que considero que uno de esos principios de ética objetiva es que uno no debe hacer sufrir injustificadamente a los demás. Muchas gracias. Bueno, pues después de escuchar la conferencia de Manuel Atienza, yo solo destacaría los siguientes puntos. De lo que él plantea, habría quienes asumen como presupuesto de su enfoque sobre el derecho, el escepticismo o el relativismo moral. Afirman que no hay tal cosa como la objetividad en los juicios morales. Un enunciado moral, dirían estos autores, expresa únicamente las preferencias subjetivas del hablante, sus emociones o sentimientos o incluso las preferencias de la mayoría de la sociedad a la que pertenece. Pero no habría manera de que tales enunciados fueran verdaderos o falsos, correctos o incorrectos. Como sabemos, Manolo rechaza esta postura, rechaza el relativismo moral, y en este punto me parece que existe una diferencia por demás evidente entre Manolo y sus colegas alicantinos, por un lado, y los autores realistas genoveses, por el otro. Atienza, como hemos escuchado, defiende el objetivismo moral mínimo, porque le parece que un mínimo de objetivismo resulta necesario o insoslayable para entender y justificar la práctica social del derecho. ¿Y por qué esto es así? Volvamos a lo que decíamos anteriormente. Si el derecho, el de los estados constitucionales, incorpora una serie de contenidos valorativos, entonces argumentar a propósito de esos valores se vuelve una necesidad. Y si el derecho es una práctica racional y no nada más el resultado del ejercicio arbitrario del poder o del decisionismo, entonces
en él no puede caber el relativismo. Ahora bien, el objetivismo moral es la posibilidad de llegar a conclusiones en esta materia, sometiéndose a las reglas del discurso práctico, que en principio cualquier persona razonable podría aceptar. Esas conclusiones, quiero decir. Por ejemplo, la afirmación de que debe dejarse a la libertad de cada cual la decisión de cómo quiere acabar su vida y otras similares, sería objetiva si quien la hace logra justificarla a partir de una serie de razones dentro de una argumentación racional sobre el tema. Y por lo que yo entendí, hablaríamos aquí de una forma de constructivismo ético, con todas las dificultades e insuficiencias que ese enfoque representa. Pero Manolo ha hecho algunas precisiones importantísimas para delimitar los alcances del objetivismo y menciono solamente algunas. Él ha dicho que la verdad es una propiedad que corresponde a los enunciados empíricos o descriptivos, porque existen hechos en el mundo, hechos sociales o naturales que los hacen verdaderos, pero esta no sería la propiedad de los enunciados valorativos, incluidos los juicios morales. Estos últimos no son ni verdaderos ni falsos, pues no existen hechos morales que nos permitan testarlos. En este sentido, el objetivismo moral no sería lo mismo que el realismo moral, porque para el objetivista los enunciados valorativos son correctos o incorrectos, pero no existen morons, como diría Dworkin, que los harían verdaderos o falsos. El objetivismo tampoco es lo mismo que el absolutismo moral, ni lleva a la tiranía de los valores o, en otras palabras, a la intolerancia. Al contrario, el objetivismo permite que la tolerancia, es decir, el respeto por esas ideas y esas formas de vida que podemos no compartir, sea un valor objetivamente válido y por lo mismo exigible a los demás. Por otro lado, el objetivismo moral se plantea, lo que decíamos anteriormente, en el marco de un constructivismo de inspiración kantiana. Lo que es correcto en sentido objetivo sería resultado de un consenso al que se llega dialogando y en donde se respetan ciertas condiciones ideales, principalmente la de imparcialidad, solo que el constructivismo, por lo que entendí, no entraña que la racionalidad moral sea exclusivamente procedimental, sino que habría razones también de tipo sustantivo. Y bueno, el objetivismo moral entendido en esta forma supone para el juez algo de máxima importancia. El juez que toma sus decisiones en los límites existentes entre el derecho y la moral, o cuyas decisiones jurídicas involucran cuestiones morales, como lo que tú mencionabas, temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la eutanasia, etcétera, no podría ser un relativista. No podría decir, esta decisión que he tomado y afecta a otros parte de mi propia visión del mundo, de lo que yo considero que debe ser, pero también soy consciente, diría, que otros jueces pueden resolver en un sentido diferente. Habría algo entonces inconsistente en la forma de actuar de ese juez, porque lo cierto es que él o ella tiene que justificar su decisión como si fuera objetivamente correcta, no solo desde el derecho, sino de la moral crítica y universal. El juez tiene que asumir, y esto me parece que lo has comentado en algún texto, el punto de vista del aceptante de la práctica social que hace que a la hora de emitir juicios morales internos al derecho incorpore una pretensión de corrección. En suma, alguien que es objetivista sobre asuntos morales, alguien como tú, Manolo, estaría dispuesto a aceptar que existe una conexión conceptual o necesaria entre el derecho y la moral, y en esto marcaría un desacuerdo, o habría un desacuerdo entre tú y los positivistas. Pero claro, eso no significa que la moral y el derecho tenga, digamos, que se confundan, que los dos ámbitos se confunden. Y siendo esto así, la teoría del derecho, el estudio de la naturaleza del derecho, no podría ser una empresa meramente descriptiva y neutral, como afirman los positivistas, sino de carácter normativo o propositivo, pues debería contribuir a mejorar la práctica social del derecho. Y las teorías de autores como Kelsen y Hart, a quienes te referiste, en cuanto a teorías generales y descriptivas, parecerían entonces insuficientes para dar cuenta de los derechos actuales, o al menos esa sería una reflexión que nos dejaría tu discurso. Pues Manolo, yo simplemente quiero reiterarte nuestro agradecimiento
Eres un gran amigo de la Escuela Judicial y seguramente, con tu permiso, estaremos invitándote en los próximos congresos que organicemos. Muchas gracias. En este momento, invito al magistrado maestro en Derecho, Patricio Tiberio Sánchez Vértiz, y a la magistrada maestra en Derecho, Virginia Valdés Chávez, a que hagan entrega de los siguientes reconocimientos. Al doctor Manuel Atienza Rodríguez por la brillante disertación de la conferencia Objetivismo Moral, Derecho y Globalización. Y al doctor Ramón Ortega García por su destacada participación como moderador. Muchas gracias.